Decía- Decíamos que en la ley de migración está publicada en el año 2011, pues dio un giro muy, muy grande, porque pues obviamente ahí se respetaron derechos humanos de migrantes y principalmente de personas más vulnerables, que son pues los menores, personas incapaces, las mujeres. Y esto con el fin de que se trate a los extranjeros como seres humanos y no como delincuentes, así como es la política, por ejemplo, de Donald Trump, que para él dice en cuestiones abiertas que todos los migrantes son delincuentes y lo generaliza. Y muchas veces pues no es así. La mayoría de la fuerza laboral de Estados Unidos pues tiene ascendencia o descendencia migratoria. Y esto pues por las situaciones económicas que conllevan a que las personas pues se quieran ir a aquel país. También decíamos que hay una ley sobre refugiados y protección complementaria y asilo político. Y hablábamos de derechos de extranjeros con una situación migratoria irregular. Gozan igual de todos los derechos reconocidos en la Constitución. Se les debe de tratar sin discriminación y con debido respeto a derechos humanos y solo pueden ser presentados en estaciones migratorias por el Instituto Nacional de Migración. Se supone que estas estaciones migratorias pues tendrían que tener eh, una situación mm, no denigrante para los pues obviamente eh, extranjeros, pero pues muchas veces no es así. Recordemos el caso en Tijuana reciente en donde se incendió un centro de migratorio en donde tenían a varios personas en esta situación jurídica y pues desafortunadamente por la falta de prevención, por la falta de políticas criminales en cuestión de migración, pues sucedió esto. Y esto se le podría atribuir una responsabilidad al Estado, claramente, y a los servidores públicos, pues que tienen a su cargo este. La ley de migración exige que haya un registro de todas las personas que entran y salen del país. Esto obviamente para un control. Desafortunadamente, esto está fallando porque en realidad no existe un registro nacional de migración. Si ustedes se ponen a investigar en redes, en fuentes abiertas, en legislación, este registro no existe. Entonces, yo desde mi punto de vista, lo primero que haría para legislar esta situación o regularla sería un registro general de entrada y salida de personas en el país. Esto aportaría o abonaría en gran parte a toda la problemática política que actualmente se tienen desaparecidos. Acordémonos que en la actualidad hay un índice de más de 60,000 personas desaparecidas en el Estado mexicano, de las que se tienen contempladas. Habrá muchas que no se tengan contempladas en esta estadística y que a partir del 2012, 2011 también, todas estas reformas que se hicieron a la ley, se creó la ley de personas obligadas a resguardar documentos, la ley de transparencia, y en el 2018 se creó la Comisión Nacional de Personas de Búsqueda. Antes no existía. Esto se le confería a la Secretaría de Gobernación, quien tenía un área especializada para estos temas, pero en realidad tampoco había una base o registro nacional de personas desaparecidas. Actualmente se está trabajando en ello. Todavía no queda consolidado, pero sería importante precisamente para todas estas políticas de migración y desaparecidos, que es un tema muy amplio. Por ahí, la clase pasada, una compañera decía que pues estos temas le interesaban, porque pues en efecto son temas de de gran, de gran problemática y donde podemos nosotros como abogados pues tener un campo grande de trabajo, precisamente porque
pues muchos extranjeros no conocen los derechos que las leyes mexicanas les otorgan. Decíamos también cuál era la diferencia entre un consulado y una embajada. El consulado otorga asistencia jurídica a sus ciudadanos o a sus nacionales o a sus naturalizados. Esto bajo políticas de cada país. Entonces, en cada país o en cada lugar hay un consulado. Si tú te vas a Argentina, hay un consulado mexicano. Si un argentino viene a México, hay un consulado argentino. Esto precisamente para garantizar derechos de sus ciudadanos en otros territorios o en otras jurisdicciones. Decíamos que la diferencia entre una embajada y un consulado es que una embajada lleva o trata cuestiones más diplomáticas, políticas, y el consulado lleva o le da seguimiento a situaciones particulares. Entonces, esta es la diferencia en términos generales, esta es la diferencia entre un consulado y una embajada. Y ahora sí vamos a establecer, una vez que establecimos qué es la nación, qué es un ciudadano, qué es una persona, qué es un extranjero, pues hablamos de que estas personas tienen que estar en un lugar determinado para que se les considere esta calidad. Tú eres mexicano, pero ¿cómo podemos establecer o cómo podemos dividir esta calidad? Pues precisamente hablando de qué es el territorio. Digo, es en términos generales, por la lógica, sería algo muy difícil de descifrar. El territorio, pues es todo lo que comprende la nación mexicana. Todas las islas, latifundios, ríos, estados, todo lo que comprende el territorio mexicano. Y en el artículo 2 de la Constitución nos habla como primer concepto o nos vincula como primer concepto al territorio. Nos dice que la nación mexicana es única e indivisible, no se puede dividir. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual. Al inicio de la historia, pues no éramos españoles ni franceses, eran tierras de indígenas en donde tenían su propia religión y su propia cultura, sus propios dioses, incluso su propia estructura política. A través de la historia y a través del tiempo, pues como en todo el mundo, existieron conquistas de grupos militares o grupos guerrilleros o grupos europeos en donde se dieron pues invasiones a pueblos con culturas distintas como lo fue México en su momento. Y acordémonos que pues la cultura romana tuvo un gran auge en conquistas, Constantinopla, incluso fue uno de los imperios pues más poderosos de las naciones porque era un punto estratégico en donde había un cruce entre Asia, Europa y África, y la cultura romana en todos estos países pues conquistó muchas culturas y obviamente la colonización, así se le llama históricamente a esta parte histórica de México, implicó que sometieran a los indígenas a que, pues obviamente, tomáramos su cultura y su religión. Y pues México, incluso el derecho mexicano, tiene bases de un derecho romano. Incluso utilizamos principios latinos y todo esto fue pues con base en la colonización y en la imposición de una religión. Y ya obviamente los indígenas pues adoptaron en muchos de sus comunidades pues estas imágenes religiosas, estas culturas religiosas y cada también
pues persona adoptó la religión, que en su mayoría pues México tiene una religión católica. Sin embargo, en la actualidad existen pueblos indígenas que todavía conservan sus raíces y costumbres, que no fueron colonizados, que son muy pocos, pero todavía los existen, o pueblos indígenas que en su parte sí están colonizados, pero todavía guardan su propio gobierno. Yo tengo conocimiento que el pueblo de los Huirra, que es una comunidad indígena que se encuentra en Guadalajara y Nayarit, sí siguen conservando en su totalidad sus raíces, incluso religiosas, que son de los pocos pueblos indígenas que en la actualidad quedan. Y de ahí está en la tribu de los yaquis. Hay muchísimo, culturalmente México es pluricultural, entonces por eso la Constitución establece estos parámetros desde el artículo segundo. Y precisamente nos habla pues que habiten en territorio del país y que conserven sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser crédito fundamental para determinar a quienes se apliquen disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconozcan autoridades propias de acuerdo con los usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que aseguren la unidad nacional, el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas que deberán de tomar en cuenta los principios generales establecidos en los párrafos anteriores. Por eso es muy importante que siempre que tengamos a una persona en cualquier rama del derecho como cliente y que tenga una raíz indígena, se le haga de su conocimiento porque tienen derecho también a un intérprete, a un traductor y derechos distintos a las personas que no tienen como ascendencia ser indígenas. También nos dice el artículo 11 de la Constitución que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Si yo me quiero ir a vivir a otro estado dentro de la República, pues no necesito un permiso, un pasaporte y el ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil. Si una persona es sentenciada en Nuevo León, pero su familia reside en el estado de Querétaro, puede solicitar esta persona el cambio de jurisdicción para estar cerca de su familia, pero pues esto lo va a determinar un juez, salvo una solicitud previa de la persona que solicite esta solicitud. Y nos dice que a la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar o recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizará de conformidad con tratados internacionales. Ahora, ¿cómo podemos saber cómo está conformado el territorio del país mexicano? Aquí nos vamos a remitir al artículo 27 de la Constitución, que es el que nos habla de esta situación y nos habla primero de la propiedad de las tierras y aguas comprendida dentro de los territorios límites del territorio nacional, que esto corresponde originalmente a la nación, lo cual tiene y ha tenido el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, contribuyendo a la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
En consecuencia, se dictarán medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuaciones provisionales, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la función, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para el fraccionamiento de los latifundios, para disponer en los términos de la ley reglamentaria la organización y explotación colectiva de ejidos y comunidades, para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Actualmente, pues estamos en una crisis ambiental que desafortunadamente no lo vemos como tal y cada derivado de la propiedad privada, pues a la población, pues realmente en términos mínimos nos interesa estos temas que son de fundamental desarrollo. Nos habla que para que podamos nosotros utilizar aguas, bosques, tenemos que tener los permisos correspondientes, pero muchas veces pues en estas obras precisamente está la corrupción. Acordémonos ahorita del tema del Tren Maya, que ha habido muchos ambientalistas, más que una cuestión política, ha habido muchos ambientalistas que hablan de que se han estado destruyendo avíparos, zonas protegidas, zonas arqueológicas, y todo esto pues obviamente implica un daño a la ecología. En este caso, más que permisos, hubo un acuerdo general del Ejecutivo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto, no sé si hayan tenido oportunidad de verlo, en donde el Ejecutivo del país, pues precisamente justifica esta parte de de la explotación a todas estas zonas para incentivar, pues de cierta manera, el turismo y el trabajo a los ciudadanos del sur. Sin embargo, pues sí hay muchas cuestiones ambientales que van de la mano con este tema. Y entonces, pues corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales, de la plataforma continental y de los zócalos submarinos de las islas, de todas las minerías u sustancias que en vetas, mantas, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales, de los que se extraigan metales y metaloides utilizadas en la industria, los yacimientos de piedras preciosas, de sal, de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas. Esto es hablando en términos de minería y también hay leyes que regulan toda la minería. Desafortunadamente, muchas de estas zonas están explotadas por particulares que pues ni conocemos, extranjeros, amigos de políticos, y México es súper rico en minerales y en todo lo que tenga que ver con piedras preciosas, yacimientos, pero pues en realidad no está bien regulado. La Secretaría de Economía es quien prevé todas estas concesiones y hubo ahí un tema hace poco en donde el presidente quitó la concesión a lo que era el litio y y empezaron ahí a echarle mucha grilla, ¿no? Porque pues obviamente estaba en manos de particulares y es un componente, un derivado pues que están utilizando para fines incluso de la milicia, ¿no? Y cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, los yacimientos minerales u órganos de materia susceptibles de ser utilizados como fertilizantes, los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos y el espacio situado sobre el territorio nacional de la extinción y términos que fije el derecho internacional. Y aquí nos dice este artículo, son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional. Las aguas marinas interiores, las de lagunas y esterios que se comuniquen
permanente e intermitentemente con el mar. Las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes. Las de los ríos y sus afluencias directas o indirectas. Cuando vamos en la secundaria o en la prepa nos enseñan todos los ríos y nos hacen que nos aprendamos los ríos de México. Desde el punto del cauce, los que inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esterios de propiedad nacional. Las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquellas en toda su extensión o en su parte de ellas sirva de límite al territorio nacional, o dos entidades federativas cuando pase de una entidad federativa a otra el cruce o línea divisorio de la República, las de los lagos, lagunas o esterios cuyos vasos, zonas o riberas estén cruzando por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino. Las de manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, laguna o esterios de propiedad nacional, y las que extraigan de las minas y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes internas de la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reclamar su extracción. Si yo en mi casa encuentro un yacimiento, puedo yo, por ser propietario de ese pedazo de tierra, quedarme con esa parte proporcional del agua que está en mi casa, el yacimiento. Pero si el Ejecutivo reclama, pues tendrá que hacer su procedimiento para que se le reclame al particular y se le indemnice, y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualquiera otras aguas no incluidas en su enumeración anterior se considera como parte integral de la propiedad de los terrenos, por lo que corran o se encuentren depósitos, pero se localizarán en dos o más predios. El aprovechamiento de estas aguas se considerarán de utilidad pública. Hay que cuidar el agua. Ya existe un estudio que en 20 años ya no va a haber agua potable, ya está toda contaminada. Va a ser evidentemente en 20 años un tema político muy fuerte. Incluso en la Ciudad de México o en varios estados ya hay problemática de agua, por ejemplo en Querétaro. Y esto se debe a la explotación masiva o irregular de infraestructura, en donde los gobiernos desconsiderablemente explotan, construyen, pero no prevén situaciones de agua o de tratamiento de agua. Ahorita el gobierno en lo que debería de estar enfocado es en el tratamiento de las aguas, pero sin embargo, pues en este momento no les interesa, porque lo que les está interesando más bien es privatizar lo que hay para efectos de que cuando haya una crisis de agua o ambiental, pues existan recursos a su favor. Ellos hacen la proyección en cuanto a negocios, pero se debería de hacer una proyección en cuanto a humanidad. Entonces, si se fijan, es que todo lo que comprende los territorios de agua, de islas, es todo, cauces, ríos. Hubo un caso hace unos años, a ver, que se llama Beatrice Petroleum. Si quieren, ahí googleenlo. Beatrice Petroleum. Es- aquí. Explotación de ducto. Aquí esto aconteció, no sé si habían escuchado, fíjense, dice. 5 años después del desastre de Beatrice Petroleum en el Golfo de México, la zona sigue sin recuperarse.
Y aquí nos muestran unas imágenes de cómo la plataforma explotó y todo ese petróleo se derramó en zona del Golfo Mexicano. La plataforma de British Petroleum en el Golfo de México, el día que explotó y derramó miles de millones de barriles de petróleo. Esto fue en el año 2010. La explotación y hundimiento de la plataforma petrolífera de Deepwater Horizon, operada por British Petroleum, provocó 11 muertos, 17 heridos y el mayor vertido de petróleo de la historia de Estados Unidos. Durante 87 días, desde el Pozo Macondo, situado a 1.500 metros de profundidad, fluyeron 4.900 millones de barriles de petróleo que contaminaron los humedales del delta de Mississippi y las costas de Luisiana. Mississippi, Alabama y Florida, según datos de la Agencia Estadounidense en Protección Ambiental. Hasta la fecha, este daño ambiental sigue causando daños en miles de especies de peces, se contaminaron arrecifes. Sin embargo, no se toman estos temas porque precisamente, pues, México no pudo condenar al Estado estadounidense por estos daños ambientales porque, pues, no se hicieron los trámites legales correspondientes y nunca se indemnizó a miles de familias de pescadores que hasta la fecha perdieron económicamente su sustento porque, pues, se perdieron muchas especies ambientales. Y así, como estos casos se tienen que regular por lo que respecta al territorio. Esta plataforma no se encontraba en territorio mexicano, pero toda esta crudo que llegó a las tierras mexicanas causó todos estos daños ambientales. Entonces, hablar de territorio no solamente es hablar de una jurisdicción, sino también de hasta dónde puede dañar un percance ambiental o hasta dónde puede tener jurisdicción un estado hacia otro país. Y en casos como estos, pues interponer los procedimientos correspondientes ante instancias internacionales, ya no nacionales, que obviamente esto le tocaría litigarlo a la política mexicana. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Ahora, también nos dice este artículo que en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores que hablábamos de ríos, agua, latifundios, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trate por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas no podrá realizarse sino mediante concesiones, que era lo que les comentaba. Bueno, quiero construir un complejo residencial en una zona boscosa de Puebla, pero tiene que haber permisos. Quiero explotar la mina que se encuentra de ópalo, tiene que haber permisos y las concesiones implican que un porcentaje se va al particular y que otro porcentaje se va al Estado, que en su mayoría el porcentaje mayor se va al particular. Solamente no se pueden concesionar las cuestiones de radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuarto regularán la ejecución y comprobación de los que se afecten o deban afectarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su observación dará lugar a la cancelación de estas. El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes que harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de cuestiones de minería, radioactivos, no se otorgarán concesiones, corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional. Es decir, si encontramos alguna mina en donde haya un elemento químico que provoque una radiación,
este no se puede concesionar. El Estado mexicano forzosamente tiene que tener esta concesión. No se otorgarán concesiones sin perjuicios del Estado pueda celebrar con contratos con particulares. Por eso mucha gente quiere estar en el gobierno, no por la política o por la cuestión de ayudar a las personas, sino porque de trasfondo existen todas estas concesiones que pues dejan mucho dinero. Por ejemplo, aquí en Querétaro hay una mina de oro que está en Bernal. Desde que tengo uso de memoria, esa mina ha sido explotada por unos extranjeros. Entonces, pudiendo ser explotada, pues por mismos mexicanos y ese mismo dinero que se quedara en el Estado mexicano. Entonces nosotros vamos y compramos el oro súper carísimo cuando el oro se explota de las mismas minas que se encuentran aquí en tierras mexicanas. Por eso traen mucha grilla ahorita a Venezuela, porque del trasfondo político en el que están de las elecciones, el gobierno que fue ganador y que pues se ha caracterizado por una política de austeridad y la gente pues está en condiciones no muy viables. El trasfondo político no es tanto eso, sino el trasfondo político es que Venezuela no ha permitido que Estados Unidos entre. Entonces, Estados Unidos ha cerrado las fronteras comerciales de este país y precisamente por eso tienen una crisis económica muy aguda, porque si Estados Unidos cierra la economía, pues evidentemente va a haber una crisis económica, pero Venezuela es uno de los países a nivel mundial que tiene recursos naturales que ningún otro país tiene. Entonces, Venezuela evidentemente no ha dejado entrar a Estados Unidos o a otros países extranjeros porque precisamente la intención de Estados Unidos pues es la explotación y concesión de todos estos minas y de todos estos recursos naturales. Entonces, más allá de un trasfondo político, es un trasfondo de presión y opresión para que el Estado acceda y puedan hacerse todas estas concesiones y explotación de recursos. Tratándose de petróleos y de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán tampoco concesiones. En teoría, con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, esto llevará a cabo las actividades de explotación y extradición y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas. Aquí en el 2015 hubo una reforma a la ley de Pemex y se permitió esta figura de empresas productivas del Estado o esta figura de contratos con particulares en los términos de esta ley. O sea, yo te concesiono a ti como particular o te vendo, pero tiene que haber un porcentaje para el Estado, que a estas se les llama pues paraestatales. Acordémonos que también CFE se reformó y de cierta forma se privatizó. La nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinan las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá a 200 millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esta extensión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas en otros estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la medida en que resulte necesario mediante acuerdo de los estados. Hasta aquí vamos bien. Sí, maestra. La capacidad para adquirir el dominio de tierras y aguas de nación se regirá por las siguientes prescripciones. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesorios
o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y el no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos, por lo que se refiere a aquellos bajo la pena en caso de fallar al convenio de perder el beneficio de la nación. Los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. El Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los estados extranjeros para que adquieran en el lugar permanente de la residencia de los poderes federales la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de las embajadas o legaciones. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer y administrar exclusivamente los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria. Las instituciones de beneficencia pública o privada que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro objeto lícito, no podrá adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto inmediato o directamente destinados a él, con sujeción de lo que determine la ley reglamentaria. Las sociedades mexicanas por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos, pero únicamente en la excepción que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener propiedad de tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión de la respectiva equivalente a 25,000 veces los límites señalados en la fracción quinta de este artículo. La ley reglamentaria regula su estructura, el capital y el número mínimo de socios en las sociedades, efecto de que las tierras propiedad de la sociedad no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad y en este caso toda propiedad accionaria individual corresponde a terrenos rústicos. Será acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones para que la participación extranjera en dichas sociedades, o sea, sí permite los extranjeros que participen, pero tiene que haber una regulación. La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en la fracción. Los bancos debidamente autorizados conforme a las leyes de instituciones de crédito podrán tener capitales, impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en administración más bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto directo. Las entidades federativas, lo mismo que los municipios de toda la República, tienen plena capacidad para adquirir y poseer los bienes raíces necesarios para los servicios públicos. Las leyes de la Federación y las entidades federativas en sus respectivas jurisdicciones determinan los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada. Y de acuerdo con dichas leyes, la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fije como indemnización a la cosa expropiada se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él en su monto tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base y el exceso del valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular con las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha. Por ejemplo, había un proyecto en el gobierno de Peña Nieto en donde se supone que iban a hacer un tren rápido de Toluca a Querétaro. Entonces se les fue y se les expropió mucha parte de tierra común de ejidos a distintos ejidos y entonces cada ejido recibió una cantidad por concepto de indemnización
que se supone que dicha cantidad tenía que ser fraccionada entre cada ejidatario porque era ejido común y acordemos lo que el ejido común pues le corresponde a todos los ejidatarios. Entonces ahí el gobierno mexicano expropió esas partes de esa tierra para hacer este camino o este tren que nunca se hizo, o sea, se quedó el proyecto a medios. Se pagó, sí se expropió, se hicieron los trámites catastrales correspondientes, se aceptó el recurso por los ejidatarios, pero el proyecto quedó interminable. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales. Este artículo 27 también regula la figura ejidal. ¿Qué es un ejido? ¿Quién es un ejidatario? Un grupo de personas que tienen tierras sin un título de propiedad o una escritura. Tienen un título de propiedad, porque el título se los No, otorga. Ajá. la agraria, Ujú. En términos pero no, agrarios. ah, ok, pensaba que no, porque tengo entendido que es una, como un registro agrario, ¿no? No es Sí, una pero escritura, ni, no, pero sí se ¿cierto? le llama título. Se le llama ¿Perdón? título de propiedad. Sí se le llama título de Título. propiedad. Ajá. Incluso, cuando ustedes van Ah, al RAN, o sea, si tuviesen algún cliente ejidal, en donde, ajá. lo que se le tiene que pedir al RAN es el título de propiedad, que solo se puede El registro transmitir agrario es lo mismo. el RAN, el Registro Agrario Nacional. Sí, yo sé, pero tienen un número que es el registro agrario. Entonces, ¿ese es lo mismo que el título de propiedad o es otra cosa? Porque tengo No, no, no. entendido que los ejidatarios solo poseen un registro agrario. No, no, no. El Registro Agrario es la institución, no te confundas. O sea, el Registro Agrario Ujú. no es el documento, el Registro Agrario es la institución que archiva o que tiene todo el histórico de todos los Ajá, ejidos y todos los títulos de propiedad que existen o todos los procedimientos internos agrarios. ok, Incluso hay tribunales agrarios que precisamente cuando hay un conflicto ejidal no se lleva el procedimiento ante un juzgado civil porque no es una propiedad privada, como bien lo dices, sino se lleva ante ujú, los tribunales agrarios conflictos agrarios. Esta figura del ejido surgió en el año de 1915, en donde se declaraba nula la concesión hecha a latifundios y se ordena la restitución de tierras a través de la recién fundada Comisión Nacional Agraria. Esta ley toma para sí los postulados del Plan de Ayala de los zapatistas, los cuales se plasmarían de manera contundente en la Constitución de 1917 con Venustiano Carranza. ujú, Entonces, cuando un ejidata, los ejidos pues vienen desde, o sea, desde 1915, cuando se hizo la repartición de tierras, ya le decía, este ejido va a ser ejido de Cosgaya. Entonces, este ejido lo van a conformar 100 familias y cada familia tiene tantas tierras. Tu familia López tiene 5 hectáreas de este ejido. Entonces, esa familia de ese ejido tiene 5 hectáreas bajo un título y en ese título de propiedad se establece el número de parcela. Entonces, en ese título de propiedad se establece el número de parcela y se establece el territorio que va a ocupar ese título de parcela. ¿Cómo puedes tú ser ejidatario? Conforme a la ley agraria.
¿Quién de aquí es ejidatario? Nadie. Yo sí tengo una parcela en un ejido y sí tengo el título de parcela. Bueno, Pero el ¿cómo adquiriste ese certificado? No es título, es certificado. certificado parcelario. Ah, bueno, es una parcela pequeña y este compramos un pues un terreno y como el ejido no se vende, este, mediante una asamblea, los ejidatarios nos dieron el reconocimiento de vecindados y Ujú. nos dieron el pues El sí, su consentimiento certificado. para comprar, para adquirir el certificado parcelario, pero tenía que ser la parcela completa, porque no se Ujú. puede fraccionar. Sí, así es. Pero solamente bajo la figura de avecindado. Esta figura Así se es. regula en la ley agraria y solamente dice, solamente puede ser tu avecindado, tienes que cumplir con cierto término de ser residente. No se le puede otorgar ser avecindado a cualquier persona, nada más que obviamente ya se hacen las asambleas ahí medias. Este, pues ahí se le pone, ¿no? Que es residente y chalala, pero en realidad la ley te pide, te exige que seas residente para que puedas tener tú la calidad de avecindado y que exista una mayoría de votación por parte de los integrantes del ejido mediante un acta asamblea en donde tiene que estar un representante del Registro Agrario Nacional para la transmisión y a esta sesión se le llama certificado. Ya cambia. Los títulos solamente lo van a tener los propietarios. Los certificados, como en el caso de Gabriela, es cuando se les reconoce la calidad de avecindados y tal cual viene así tu documento, certificado, en donde se te transmite la posesión del ejido tal. Ya después, cuando tienes el certificado, ya puedes hacer la regulación ante el registro público de la propiedad para pasarlo a propiedad privada. Pero ese ya tendrías que iniciar un procedimiento administrativo ante el registro, ante el registro público de la propiedad para que esa porción de tierra pase a ser de la propiedad privada y pase a regularse por el registro de la propiedad, pero ahí sería un certificado. ¿Quién regula todo esto? Pues el artículo 27, la figura de los ejidatarios. Tengan mucho cuidado cuando litiguen un asunto en cualquier materia, es decir, si estamos hablando de un despojo, si estamos hablando de una transmisión de posesión en materia civil, si estamos hablando de embargar un bien, tenemos que tener bien identificado cómo es este bien, si es de propiedad privada o si es de ejido o si es propiedad indígena, porque también los indígenas se les reconoce la propiedad y también se inscriben ante el Registro Agrario Nacional. Entonces, cuando litiguemos algún asunto o cuando veamos algún asunto que llegue un cliente y nos diga, oye, es que fíjate que me quitaron mi casa o fíjate que invadieron mi propiedad, lo primero que tienen que preguntarles ustedes a las personas es qué naturaleza tiene ese predio, porque no, si tiene una naturaleza ejidal o indígena, no se litiga ante los juzgados civiles, se litiga ante los juzgados del Tribunal Agrario porque tienen características distintas conforme al artículo 27 de la Constitución. Oye, es que fíjate que me despojaron o fíjate que aseguraron mi inmueble. Vino la policía, catearon mi inmueble y consideraron que era un objeto instrumento del delito porque ahí se vendía droga y tengo asegurado ese bien inmueble. Entonces, lo primero que le tenemos que pedir a la persona es que me acredite la propiedad. Tú eres propietario, sí, a ver, dame Ay, híjole, es que mi abuelito se murió y era un ejido y entonces está en un proceso testamentario de transmisión de título al descendiente o ejidal. Ay, fíjate que que mi abuelito se murió, pero quedó intestado esa propiedad privada. Entonces, pues en el juicio civil se tendrá que nombrar esa porción o ese predio
como parte de la masa hereditaria, porque si no, ¿cómo estaríamos acreditándole a una autoridad que es parte de la masa hereditaria? Entonces, siempre que tengan asuntos en donde impliquen bienes inmuebles, tengan muy presente esto. Y aquí nos dice que se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. La ley también, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarios para elevar el nivel de vida de las poblaciones. La ley con respecto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre la parcela. Asimismo, establecerán los procedimientos por los cuales los ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de las tierras y tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo, la población. Transmisión de derechos, es una transmisión de derechos. Yo soy propietario, soy ejidatario, te transmito derechos. Igualmente, fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la Asamblea Ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcela, se respetará el derecho de preferencia que prevé esta ley. Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que el equivalente al 5% del total de la tierra ejidal. En todo caso, la titularidad de las tierras en favor de un solo ejidatario deberá sujetarse a los límites señalados. La Asamblea General es un órgano supremo en el núcleo de población ejidado comunal, con la organización y funciones que la ley señala. El comisariado ejidal o de bienes comunales electo democráticamente en los términos de la ley es el órgano de representación de núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la Asamblea. Me acuerdo que una vez hubo un asunto en el fuero común de un despojo en donde iban unos ejidatarios a decir que les habían quitado parte o porción de su predio. Entonces este caso llegó hasta juicio y en el juicio el juez salió con el criterio que para mí pues no era necesario porque pues ya el mismo ejidatario estaba acreditando mediante título de propiedad su posesión, pero el juez dijo que no se cubría el requisito de procedibilidad, que es la querella, porque acordémonos que en materia penal los delitos de despojo o daños son a petición de parte. Y el juez dijo, no, ¿sabes qué? Que ya en juicio no se acredita el requisito de procedibilidad, toda vez que la asamblea, como es el órgano supremo del núcleo ejidal, no vino y no se querelló y ellos son los que representan a todo el ejido y si no existe querella de ellos, pues no se cumple con este requisito de procedibilidad. Entonces también cuando tengamos asuntos en donde impliquen despojos de tierras ejidales, ustedes como asesores jurídicos o como ministerios públicos, lleven al comisariado ejidal para que ratifique la querella con independencia del propietario de la porción de la tierra o el titular de la porción de la tierra, para que no les pase esto y se cubra con totalidad el requisito de propiedad. Se declararán nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades hechas por los jefes políticos, gobernadores de los estados o cualquier otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes. Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes hechas por la Secretaría de Fomento, Hacienda o cualquier otra autoridad federal desde el 1 de diciembre de 1876 hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido o ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común
repartimiento o cualquier otra clase perteneciente a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades y núcleos de población. O sea, cuando estemos en presencia de una expropiación ilegal, si no se regula con las leyes, no se tomará en cuenta. Y esto en la actualidad es algo muy común. Por ejemplo, en el sur, en Yucatán, en Bacalar, en todas estas partes, se están quitando todas estas porciones de tierras bajo engaños a los ejidatarios, les dan una porción, porque todo esto es ejidal, todas estas zonas. Entonces les dan una porción mínima de dinero, transmiten la cesión de derechos como a vecindados, sin regularse o sin acreditar la residencia de 2 años, y los ejidatarios están peleando en tribunales agrarios todos estos casos, pero pues desafortunadamente como implica cuestiones políticas de mucho dinero, pues están dejando a un lado estos asuntos. En los Disculpe, Ajá. recientemente vino la gobernadora del estado, que todavía en este momento es Mara Lezama. Ajá. Ella, entonces dio no sé si sea tan buena o mala noticia, de que ya van a desaparecer las tierras ejidales y ya todo va a ser propiedad. Incluso pues ahí estuvieron entregando algunos títulos de propiedad en la ruta de los cenotes, que es Puerto Morelos. Entonces, pues tengo entendido que ya acá en Quintana Roo, no sé si en todo el país o solamente Quintana Roo por ser una zona turística, hayan hecho eso, pero ya acá no deben de existir los ejidos. Pues No eso sé no si en podría ser. Eso no podría ser porque iría en contra de la Constitución. O sea, para decir que se van a desaparecer los ejidos, tendría la gobernadora que reformar la Constitución y extinguir la figura del ejido. Más bien lo que han de haber hecho, como te digo, es que compraron a los ejidatarios los predios bajo la figura de avecindados y entonces ya están haciendo toda la división porque obviamente es negocio, o sea, ahí entra toda la hotelería, zona toda turística. la cuestión, pero no puede desaparecer los ejidos. O sea, lo hizo bajo la figura de cesión de derechos, de cesión de certificados, y ya teniendo el certificado de adjudicación, ya los están regulando ante el registro público de la propiedad. Pero es que es lo que te digo, o sea, como la gente desafortunadamente no conoce todos estos conceptos, los gobernadores juegan políticamente con estos conceptos, pero en realidad, la figura de elegido no puede desaparecer. Más bien lo están haciendo bajo regulaciones de transmisión de propiedad de títulos. Le voy a compartir el Mis, video donde ella estaba hablando. Entonces, para que escuche esa fracción nada más, para que vea exactamente qué fue lo que dijeron, porque igual y yo, pues obviamente no entiendo mucho de esto, igual estoy confundida, pero es lo que habían dicho. Entonces, se lo comparto, si me lo permite, más tarde a su WhatsApp, para que Sí. escuche lo que dijo y a ver si realmente es eso. Y lo vemos ¿Puedo? todos, y ya lo vemos en conjunto esa fracción para analizarla. Ah, sí, gracias. entonces yo puedo ir con mi certificado parcelario al registro público de la propiedad. Sí, puedes regular tu trámite para pasarlo a pequeña propiedad, pero ¿Y obviamente si se se tiene que puede? hacer con un notario público y se te va a cobrar y todo el trámite legal. Ok, pero sí se puede hacer. Sí, ya teniendo el certificado ya puedes hacer la transmisión a propiedad pequeña, a propiedad privada, perdón. Ok, gracias. Sí, ya con el certificado sí. Cuando es título no, pero ya cuando es certificado, como ya es una transmisión legal y una cesión de derechos, porque ya te están reconociendo a ti calidad de avecindada, ya puedes realizar la transmisión. Todo, gran parte de en muchas zonas en donde hay infraestructura nueva de casas, así es como le hacen las inmobiliarias. O sea, muchas zonas, parte de inmobiliarias eran ejidos. Entonces, se hace la sesión y ya las inmobiliarias hacen todo el trámite legal ante los notarios para pasarlo a propiedad privada y se puedan escriturar.
que el ejido no esté de acuerdo. No, porque tú ya tienes una sesión. Ok, lo voy a hacer. Voy a investigar aquí en el Estado de México. Bueno, yo estoy en la zona de Cuautitlán, pero el ejido está en Nicolás Romero. Entonces voy a ver dónde responde. ¿En qué área te corresponde? Ujú. Gracias. Se considerará pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de 100 hectáreas de riego o humedad de primera o en equivalente en otras clases de tierras. Para los efectos de la equivalencia se computará 1 hectárea de riego por 2 de temporal, por 4 agostadero de buena calidad y por 8 bosque monte de agostadero en terrenos áridos. Se considerará asimismo como pequeña propiedad la superficie que no exceda por individuo de 150 hectáreas. Cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón y de 300 cuando se destinen al cultivo de plátano. Todo se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado. Aquí nos habla en qué caso se considera pequeña propiedad. Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualquiera otra ejecutadas por dueños o poseedores de una pequeña propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados en sus respectivas jurisdicciones perdón, que va a estornudar. Se me fue. Ya. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados en sus respectivas jurisdicciones expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las extensiones que lleguen a exceder los límites señalados. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional y fomento a la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de las tierras con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación, asentamiento técnico. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior también tendrá en sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de alimentos básicos que la ley establezca. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las excepciones de impuestos en los términos y condiciones que fijen las leyes. El mismo tratamiento se dará a prohibiciones a títulos de propiedad industrial. ¿Quién sabe cómo se llama la instancia que regula esta figura en donde quedan prohibidos los monopolios? No, no sé. Se llama COFESE. ¿Y la COFESE qué es? La COFESE es la Comisión Federal de Competencia Económica. Incluso hay una ley de cuestiones que es ley de... no. Vigila y promueve que las empresas compitan entre sí para que exista mayor variedad, más calidad y mejores precios en los bienes y servicios de los mercados. Entonces es una instancia que vigila que se prohíban ¿qué? Los Los monopolios monopolios. y ¿Qué es un monopolio? Para ustedes, ¿qué es un monopolio? ¿Qué se imaginan que es un monopolio? Bueno, es una empresa o entidad que tiene el control sobre una producción o distribución de algún servicio específico.
Sí, exacto. Entonces, el Estado constitucional busca que no haya monopolios. Por ejemplo, en el sector salud, que era una cuestión muy criticada, en donde una o dos empresas tienen el monopolio de la cuestión farmacéutica. Nosotros no nos damos cuenta, pero si nos metemos meticulosamente a ver en las páginas a quién se le dieron las licitaciones o adjudicaciones en estas fechas de medicina, van a encontrarse con que es una o dos empresas únicamente las que desde hace 15 o 20 años tienen el monopolio de la farmacia o de las cuestiones médicas. Entonces, esto ha sido algo muy criticado en este actual gobierno y se han quitado muchas concesiones a empresas monopólicas porque precisamente dice la Constitución que tienen que existir libertad de prácticas en cuestiones, en cuestiones de competencia. En consecuencia, la ley castigará severamente a las autoridades y hay delitos especiales en el Código Federal en que habla de los monopolios que están a partir del artículo 212, 213. Ahí nos dicen los delitos de las leyes monopólicas. Miss, Ujú, aquí encontré que dice que en México ujú. existen varios rubros de Ajá. monopolios, alimentos, energéticos, medios de comunicación, servicios financieros y telecomunicaciones. Sí, y si te fijas, esos rubros que acabas de decir son los mismos que establece el artículo 27 que leímos. Ajá. Entonces, cuando se hable de telecomunicaciones, cuando se te hable de alimentos, cuando se hable ¿de qué más dijiste? Los monopolios es, a ver, ¿qué se me? Telecomunicaciones, Ujú. servicios financieros, alimentos, energéticos. Sí, y la Constitución dice, no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas, que es lo que estás diciendo. No Ujú. constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas: correos, telégrafos, radiotelegrafía, minerales radioactivos y generación de energía nuclear. Esto no se considerará porque acordémonos que decían que estos rubros no se podían concesionar por la naturaleza del recurso. Entonces, algo nuclear yo no lo puedo concesionar. Como no lo puedo concesionar, yo Estado me lo quedo. Entonces, no existe monopolio en estos rubros. La planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Y la exploración y extracción de petróleo y los demás hidrocarburos en términos de párrafos séptimo y sexto del artículo 27 de la Constitución Política. El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe para sí o por sectores social o privado. El Estado también tendrá un banco central, que es la cuestión financiera, que será autónomo en el ejercicio de sus funciones. ¿Quién genera la moneda? ¿Quién genera los billetes? No lo puede generar HSBC, no lo puede generar. O sea, no cualquier persona hace billetes, salvo los falsificadores. ¿Dónde se concentra el recurso nacional y la moneda mexicana? En un banco central. Y este Banco Central será autónomo y no por ello es monopólico, sino más bien regula toda la cuestión monetaria del país. Y en su administración, su objeto prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Cada moneda, también acordémonos que en cada país tiene un valor. Si nos vamos a Argentina, su moneda está más devaluada que la moneda mexicana. Un peso mexicano vale allá 100 pesos argentinos. Un peso mexicano en Estados Unidos vale 17, 18 pesos en moneda extranjera, dependiendo de cómo al día se maneje la bolsa de valores. Entonces, para ello, esto no se considera monopólico. El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Saben, ahorita que desaparecieron los fideicomisos,
Este fideicomiso seguramente desapareció porque bajo la política actual todos los fideicomisos están en proceso de extinción. Los únicos fideicomisos que quedan vivos son los del Poder Judicial y que ahorita pues hay mucha grilla con el Poder Judicial, incluso amenazan ahorita con paro político. Primero, por lo de las elecciones que tienen que ser por elección popular las designaciones de jueces. Y segundo, por la desaparición de los de fideicomisos. ¿Qué son los fideicomisos? Los fideicomisos son como alcancías, son como como, pues sí, es dinero que se tiene guardado para un fin. O el fideicomiso por ejemplo, el fideicomiso de desastres naturales. Cuando pasa un desastre natural, por ejemplo, en Acapulco, que hace un año hubo un desastre natural, ese fideicomiso se tiene para solventar esa necesidad y apoyar a la población. Para eso sirven los fideicomisos, son como bolsas o son reguladoras para cualquier tipo de emergencia que pueda existir. Obviamente el fideicomiso tiene sus figuras, fideicomisario, fideicomitente, y también se regula bajo una situación jurídica. Y tendrá por ¿Aún existe objeto el que FONDEM? el Fondo ¿El de FONDEM Desastres aún Naturales Ajá, está en existe todavía o extinción. lo quitaron en este? No, está en Ah, extinción. Ya todos los fideicomisos ahorita están en extinción. Incluso hay una ley de fideicomisos que ahí te salen todos los fideicomisos existentes. Ahorita están en extinción la mayoría. Solamente los del Poder Judicial son los que no se tocaron y que ahorita están también en litigio porque pues interpusieron amparos y cuestiones así. Pero ya el FONDEM ya está en extinción. El el FODEPAR, que era el fondo de deportistas, el, el, el de vivienda, todos estos fideicomisos ya se encuentran en transición de extinción. pero ¿por qué lo hizo este gobierno? ¿Cuál es Pues la razón por la lo cual? que ¿Por qué viene pasa es este que es gobierno? como una caja chica, o sea, de ahí realmente se desviaba mucho recurso, miles y millones de pesos se desviaban a través de fideicomisos, porque los fideicomisos se meten a inversión en cuestión de moneda de inversión de bancos. Haz de cuenta que Segalmex, que que tenía muchos fideicomisos, era la caja chica para los políticos. Entonces de ahí sacaban miles y miles de millones de pesos que la gente ni se daba cuenta, que se supone que ese dinero era para extrema pobreza y nunca llegaba realmente a las comunidades, se invertían y se iban a paraísos fiscales todo ese recurso. Entonces, parte de la eliminación de los fideicomisos es que era un desvío multimillonario anual que servía para cuestiones de robo. Que Muchas no gracias. todo, que a mi consideración, pues no tendrían que desaparecer todos. Por ejemplo, estos de fondo, el FONDEM, ¿no? Que sirven precisamente para emergencias. A mi consideración, pues en su mayoría no todos debieron desaparecer, pero bueno, los desaparecieron y ya están todos en proceso de extinción. Pero es que realmente no llegaban, profesora, porque por ejemplo aquí yo conocí al tesorero de Benito Juárez cuando estuvo el huracán de Vilma. Ajá. Obviamente recibió muchísimo dinero, mucho apoyo internacional y todo. Y hasta unas tristes cajas de ropa que enviaron de no sé dónde, porque los pantalones eran gigantescos, ahí acabaron en su bodega llenos de rata. Entonces dices, como, ¿por qué te agarras una ropa que ni siquiera la vas a usar y la metió en la bodega? Y dices, ¿de verdad? O sea, te atreviste a robar esa ropa. Entonces imagínense si no se robó el dinero, era el tesorero, era mi vecino. Entonces no llegan, realmente no llegan y te engañan Sí, con un kilo de arroz y un kilo y una sopa Nisi, ¿no? Entonces, digo, si es por esa la razón, pues qué bueno que desaparecieron, porque jamás va a llegar a la gente necesitada, excepto ahora que en Acapulco sí se lo entregaron directo, ¿no? sí, eso es la Digo, nueva yo creo que sí. política. Esa es la nueva política, o sea, no lo hago a través de obligación jurídica de representantes del gobierno, sino lo hago directo. ¿Cómo llegan las becas a los jóvenes?
de forma directa, ya no es a través de una figura que regule. Digo, los mexicanos somos muy, inventamos siempre, por ejemplo, las becas de jóvenes, los servidores públicos, entonces ahorita están como creando esquemas de fraudes, dan de alta en un padrón de jóvenes que no existen, simulan credenciales de lector y hacen llegar supuestamente el recurso directo, pero no llega. Pero eso ya son cuestiones internas de gente interna en donde se han estado detectando este modus operandi. Pero en realidad ya la política nueva es que el recurso llegue de forma directa, como en Acapulco. Ah, te doy directo el refri, te llevo directo la estufa, te doy directo la despensa. Ya no se triangula a través de tesoreros o administradores, porque precisamente es como dices, no llegan los recursos, los fideicomisos se supone que son para eso, pero en realidad nunca llegan. Y sí, de cierta manera es benéfico que se hayan disuelto los fideicomisos, que se hayan extinguido, pero obviamente pues políticamente dicen, no, nos quitan, por ejemplo, los magistrados que tienen su fideicomiso multimillonario, que para vehículos, escoltas, no sé cuánto, entonces todo eso es lo que se quiere extinguir con políticas de austeridad para que todos esos recursos lleguen a través de programas sociales. Hablando del tema de jóvenes construyendo el futuro, en Facebook hay una persona que se llama Ángel Ibarra. Esa persona se dedica a reclutar personas, gentes de negocios, pequeños y medianas empresas, en donde da de alta, te dice, te propone ayudarte, ¿no? Por 500 pesos para que tú le mandes toda la información, le des de alta a tus empleados, pero el recurso jamás llega. Maneja 3 recursos, el de apoyo a vivienda, préstamo y el de jóvenes construyendo el futuro. Entonces él se queda con el correo y ahora sí que todo lo que pueda llegar llega a sus manos y pues jamás tú ves, pero él ya tiene los documentos. Entonces eso lo hace en Facebook. A Eso través es de un eso capta a la delito. gente ahí. Ajá. Y el que, claro, claro, claro que lo sé, que sí. Y Eso es un el que cae, delito pues ya, y deberían de sí, denunciarlo. Con una denuncia anónima sí, incluso se podría denunciar sí, a través de los correos electrónicos de la Fiscalía General, el correo de corrupción. Ahí podrían ok. denunciar esas conductas porque evidentemente eso que él está haciendo pues es un fraude, un delito federal. Ujú, Sí, te digo que ok, esos modus se han bien. detectado. O sea, desafortunadamente pues no para todo hay candado. Los mexicanos somos muy ingeniosos y buscamos la forma de obtener siempre ganancias, pero a comparación de antes, pues el dinero sí ya llega en su mayoría a las personas. Bueno, aquí vamos a concluir. Esto fue parte de lo que es el territorio. ¿Por qué abordamos todos estos temas de ejido, de monopolios? Porque precisamente todas estas prácticas de concesiones, de minas, de electricidad, de ductos, forman parte de toda la política de territorio. Ya, obviamente, cuántas islas comprende el Estado mexicano, cuántos ríos, pues eso ya es una cuestión de que ustedes pues se tendrían que meter a leer más o a investigar, porque pues si no, nunca acabaríamos. Y pero en términos generales, pues el territorio es todo lo que conforme parte de México, y todo lo que conforma parte de México, pues son los ríos, las lagunas, las aguas internas, los elementos marítimos del Estado mexicano, la plataforma continental, las islas, el mar territorial, los arrecifes, los cayos, los zócalos submarinos. Se regula constitucionalmente, como lo vimos ahorita bajo el artículo 27, como zona económica exclusiva, que hay límites y ya y ya. Entonces aquí le vamos a dejar. La próxima clase vamos a ver una resolución por controversia constitucional referente a toda esta cuestión de territorio, y vamos a empezar a ver como tema
cuál es el sistema político que tiene México en cuestión de gobierno, cómo se divide el gobierno mexicano. Entonces, Ok. Sí, los veo en... gracias. Francisco. ¿Nos puede compartir su archivo? Porque, Miss, bueno, a mí me ha costado mucho trabajo ir transcribiendo por Sí, clase. se lo mando a Ashley y que Ashley se los haga llegar. Sí, Miss, gracias. Y también bueno, había agendado que para el 8 nos íbamos a reunir, Mm, De porque ya nada septiembre. más nos quedan dos. Sí, ya nada más nos quedan dos clases, la próxima y la del 8. No, yo creo que no vamos a alcanzar. Entonces, ya lo valoramos la próxima clase, ¿les parece? Sí, Bueno, entonces nos vemos pero me recuerdan. Nos vemos sí. en 15 días y que tengan bonito domingo. Igualmente, Gracias, igualmente. hasta Muchas luego. gracias, maestra. Gracias a Bye. ustedes, bonito domingo, bye. que no posee. No posee.